Buenos días, jóvenes. Bueno, Buenos buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Hola, Manuel, ¿cómo te va? Bien. Activen la cámara, por favor, Manuel. Muchas gracias. Oh, Sí, por favor. no tengo. No tengo. Ya, hijo. Isela, buenos días. Adriana, buenos días. Todos, por favor, con las cámaras encendidas. Buenos días. Josué, buenos días. Active la cámara, por favor. Hola, Adriana, ¿cómo te va? Buenos días. Gisela, por favor, ayúdenos con la cámara. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Ya ven si se han peinado hoy día? Esperémoslos un ratito más a sus compañeros que se conecten. 12:05, empezamos. Recuerden siempre lo de la lista, por favor, jóvenes. En el chat, ya saben, apellidos y nombres con mayúscula. No se me olviden de esa parte, por favor. Hola, Yair. Ya saben, cámara. No quiero ver el cáncer. Hola, Yair, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días con todos. Mateo, ¿cómo te va? Buenos días. Mateo, ¿cómo le va? Ya sabe, activando la cámara, por favor. Bien, buenos días. ¿Cómo le va? Daniela, mucho gusto. Daniela, nos ayuda por favor activando su cámara. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, vamos a empezar, jóvenes. El resto de compañeros se irán uniendo en el transcurso de la clase. Listo. ¿Todos pueden ver la pantalla ya? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Listo, entonces empezamos. Vamos a empezar un nuevo capítulo de física. Ya hemos terminado el capítulo que se llamaba cinemática. En cinemática se ve todo lo que es movimiento. Como ustedes saben, hemos visto movimiento
movimiento rectilíneo uniforme. Hemos visto también movimiento circular, hemos visto movimiento parabólico y bueno, en fin, la mayoría de movimientos se ven en el capítulo de cinemática y hemos estudiado todos esos movimientos. Ahora, vamos a pasar al capítulo de energía. Primero vamos a definir qué es la energía. Dice, la energía es una magnitud física escalar que mide la capacidad que tienen los cuerpos o sistemas para realizar transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos o sistemas. En sí, la energía es una capacidad para realizar una transformación, pero esta transformación tiene que ser una transformación física. Hay dos tipos de transformaciones, transformaciones físicas y transformaciones químicas. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que una transformación física no altera las moléculas del objeto o sobre el cual se está experimentando. En cambio, las transformaciones químicas sí afectan de forma circunstancial o de forma grave a la estructura molecular del objeto. Por ejemplo, vamos a suponer el movimiento. Yo cuando muevo un cuerpo estoy moviendo todas sus partículas, pero ese cuerpo, voy a suponer que es un ladrillo, lo voy a mover del punto A al punto B. Apliqué una energía para poder moverlo, pero sin embargo, al finalizar el experimento, ese cuerpo sigue siendo un ladrillo. ¿Ya? ¿Cambió de alguna manera? No. ¿Sufrió alguna transformación violenta en las moléculas que lo componen? No. Entonces, ese sería simplemente, hablando de energía, una transformación física de la energía. La energía también puede producir transformaciones químicas, como lo son, por ejemplo, digamos, si yo a un poco de tierra lo someto a calor, ¿qué pasa? Se va a endurecer y van a cambiar todas sus propiedades y a lo mejor puedo hacer hasta un ladrillo con un bloque de tierra, ¿no es cierto? Que eso sería un ladrillo. Cambian físicamente sus moléculas hasta obtener un nuevo producto que es diferente al que yo inicié. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre transformaciones físicas y transformaciones químicas? Las físicas no alteran al cuerpo, al cuerpo del experimento, pero no así, las químicas sí alteran gravemente al cuerpo del experimento. Muy bien, pero la energía, desde el punto de vista de física, no va a alterar al cuerpo. Muy bien, vamos a ver los tipos de energía. Primero, las formas de energía. Energía cinética. Me dice que la energía cinética es la energía que poseen los cuerpos que están en movimiento. ¿Ya? Todo cuerpo que está en movimiento posee energía cinética, es un tipo de energía. Energía potencial o energía gravitatoria. Cuando un cuerpo está ubicado en ciertas condiciones en una parte superior, ese cuerpo es propenso a sufrir un movimiento. Es decir, dentro de él, gracias a la gravedad, está guardando energía. Aquí nos pone el ejemplo de una presa, ¿no es cierto? Esta presa, por ejemplo, si no estuviera toda esta pared que está aquí, ¿qué pasa con el agua? El agua se mueve, ¿no es cierto? Y se va. Toda esa energía se encuentra acumulada aquí en forma de energía potencial. No solo sucede con el agua. Por ejemplo, en un plano inclinado, si yo coloco una esfera en la parte superior, ni siquiera necesito empujarla, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? La suelto y va a bajar. Igual, por ejemplo, si yo dejo un carro o un auto en neutro, en una pendiente, ¿qué pasa? Tiene energía potencial. Si está en la pendiente, el carro se va a rodar solito, no necesita que nadie, ni siquiera que lo empuje, ¿no es cierto? Entonces, toda esa energía que él tiene la va a manifestar en movimiento, pero toda esa energía se transforma en otra energía. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde ahora, la energía cinética es cuando está en movimiento y la energía potencial es cuando esa energía está guardada y se puede manifestar en forma de movimiento, siempre y cuando el cuerpo esté en una posición superior en la que pueda manifestar un movimiento. ¿Se entiende esta parte? Listo, entonces. También existe otro tipo de energía potencial, que es energía potencial elástica.
que se produce cuando yo tensiono un cuerpo, lo tensiono y lo libero. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede con la energía? Se produce o se puede transformar en un movimiento o en otro tipo de energía. Muy bien. Cuando la energía se transforma en movimiento, se conoce como energía mecánica. ¿Sí ven? La energía mecánica, ¿qué es? La energía mecánica sale de la suma de las dos energías, de la energía cinética y la energía potencial. Cuando se liberan estas dos energías, pues yo produzco lo que se llama energía mecánica. La energía mecánica también se puede manifestar de muchas maneras, ¿ya? Vamos a verlo hasta el momento. Hasta el momento tenemos tres tipos de energía: potencial, cinética, mecánica. En física, bueno, los tipos de energía que se estudian en física o que se estudian en química transforman otro tipo de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica es otro tipo de energía. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? Ya lo hemos conversado con ustedes. Ustedes saben química mejor que yo. ¿Qué pasa? ¿No es cierto que toda la materia está formada por átomos? Y todos esos átomos, como ya les debe haber dicho el profe de química, están organizados en capas. Todos los electrones de estos átomos están organizados en capas. Los electrones que se encuentran en las capas superiores o en las capas externas son propensos en ciertos materiales a cuando están inducidos a un campo electromagnético a que suelten o a que salten al átomo siguiente. Entonces, salta un átomo a otro átomo. De esa misma manera, ese otro átomo induce a que salte al otro átomo y se produce una reacción en cadena. Ese movimiento de electrones en ciertos materiales se denomina electricidad. Por eso se llama electricidad, porque es un movimiento de electrones que se va produciendo en todos los átomos de la materia. No todos los materiales son propensos a producir movimiento de electrones. Por ejemplo, hay materiales que tienen mayor capacidad para mover electrones y hay materiales que tienen menor capacidad para mover electrones. Los que tienen mayor capacidad para mover electrones se llaman conductores y los que tienen menor capacidad para mover electrones se llaman aislantes. La mayoría de conductores o de buenos conductores son todos los metales. Por ejemplo, el hierro, el cobre, el oro. En sí, el oro es el mejor conductor de todos los metales, solo que no ponen oro en los cables que tenemos aquí en la casa porque se lo van robando, ¿no es cierto? Es muy caro poder establecer una conexión eléctrica con oro. Entonces utilizamos algo que es más asequible, que sería el cobre. Por eso sucede también que en nuestro país, pues vinieron los chinos, no vinieron a minar oro, vinieron a minar cobre, que a ellos lo utilizan pues muchísimo para hacer sus circuitos, todos los aparatos eléctricos que ellos fabrican. Imagínense, casi todo viene hecho de China, entonces necesitan cobre para poder fabricar todos sus aparatos. Muy bien, ya vimos lo que es la energía eléctrica. Ahora, vamos a ver lo que es energía nuclear. La energía nuclear, pues, se estudió recientemente y se produce por una reacción en cadena. ¿Qué hace? Yo disparo un protón. Si ven este pequeñito que está aquí, lo disparo de tal forma, lo disparo hacia un átomo, de tal forma que ese átomo se destruye y al momento de destruirse, salen partículas que pueden chocar con otros átomos. Entonces se produce una reacción en cadena, así como la ola nada más. Y esta reacción en cadena libera tal forma de energía que es capaz de destruir ciudades enteras, que es capaz de destruir, incluso si tiene la suficiente potencia, todo un continente, si se lo propone. ¿Ya? Entonces, por eso esta energía, aparte de eso, libera otro tipo de energía que se llama energía radiactiva. Todos estos restos quedan flotando en el aire y pues son bastante perjudiciales para la salud. Sin embargo, pues nosotros no hemos aprendido y siempre manejamos todo este tipo de energías. De hecho, en las grandes ciudades se produce electricidad en base a este tipo de energía que se llama
energía nuclear. Continuamos con los tipos de energía. Tenemos energía térmica. La energía térmica o energía calórica es quizás la forma más pura de energía. La energía se manifiesta en forma de calor. Cualquier cuerpo que está sobrecargado de energía siempre lo va a manifestar en forma de calor. La mayoría, por ejemplo, si yo sobrecargo un cuerpo con energía eléctrica, ¿qué va a pasar? Se va a incendiar. Si yo sobrecargo un cuerpo con movimiento, también lo va a manifestar en forma de energía térmica. Ya les he dicho a ustedes, por ejemplo, que si nosotros sobamos nuestras manos, ¿qué pasa? Se produce calor. ¿Por qué? Si yo estoy moviendo, estoy manifestando una energía de movimiento, pero esa energía de movimiento va a terminar manifestándose en forma de calor. Ahora, energía química. Lo poseen todas las sustancias y bueno, en base a sus propiedades químicas son capaces de liberar energía o de producir ciertas alteraciones que al final van a liberar energía. Pues bueno, en el tipo de energía química ustedes ya la deben conocer mejor que yo porque ya están estudiando química con el profe Mavic, así que él les puede explicar mejor cómo se producen todas las reacciones químicas y producen energía. Y energía radiante o energía de radiación. Cuando existe energía nuclear, ya les he dicho a ustedes que produce cierta energía de sobra. Esa energía se llama radiación, la cual es muy peligrosa porque puede producir enfermedades en nosotros los seres humanos si sobrepasa ciertos valores. El Sol es, como todos ustedes saben, el Sol es una estrella. Las estrellas tienen mucha energía dentro de ellas porque producen un fenómeno que se llama fusión nuclear. Es decir, dentro del Sol se están fundiendo helio e hidrógeno, que es básicamente de lo que está compuesto nuestro Sol. Y producen un fenómeno que se llama fusión nuclear, se funden en sí mismo y esa energía nuclear sale despedida al universo en forma de radiación. Y esa radiación es la que nos llega a nosotros, ese calorcito que nosotros sentimos, solo que eso viene frenado por el campo magnético de la Tierra y viene frenado también por la capa de ozono. Por eso se puede dar la vida en el planeta Tierra. Si no tuviéramos un campo magnético y no tuviéramos la capa de ozono, pues nosotros estaríamos destinados al fracaso y pues seríamos como Marte. Por ejemplo, Marte perdió la mayoría de su campo magnético y al perder la mayoría de su campo magnético, perdió por radiación, por el calor que emite, perdió el agua que tenía en sí y pues ahora es un planeta árido. Pues la energía también se puede manifestar en forma de radiación. Ahora, vamos a ver, recapitulemos. ¿Cuántas fuentes de energía tenemos? Cinética, potencial, mecánica, eléctrica, nuclear, térmica, química y energía radiactiva. ¿Se entendió? Esos son los tipos de energías que hemos clasificado hasta el momento. ¿Ya? No hemos obtenido más tipos de energía. Si descubrimos otro tipo de energía, pues lo vamos a estudiar posteriormente. Ahora, fuentes de energía. No vamos a confundir las fuentes de energía con los tipos de energía. Por ejemplo, si yo les digo una fuente de energía del petróleo, me van a decir ustedes, ahorita es que está tan de moda y está tan barato el petróleo. No le voy a decir el tipo de energía petrolera, no. La energía es una energía química, se hace gasolina, esa gasolina se quema, entonces produce energía calórica. Esa energía calórica dentro de un motor produce energía mecánica. Sí ven que se va encasillando en los tipos de energía que estudiamos, ¿ya? Entonces, no confundir la fuente de energía con los tipos de energía. La fuente de energía son distintos recursos que existen en la naturaleza de los que el ser humano puede obtener energía para utilizarla y desarrollar todas sus actividades. Tenemos dos tipos de energías renovables y energías no renovables. Las energías renovables son recursos de los cuales nosotros podemos reponerlos de forma natural o de forma artificial. Por ejemplo, si yo les digo un tipo de energía que podemos reponer nosotros, la energía eólica.
generar electricidad. Viento hay todos los días. El viento no se va a acabar por lo menos en unos 400, 500 años. Va a seguir habiendo viento, entonces nosotros lo podemos reponer. ¿Lo reponemos nosotros? No, se repone de forma natural, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ustedes para funcionar necesitan energía química, ¿ya? Esa energía química tiene que ser repuesta todos los días. ¿Cómo la reponen ustedes? A través de alimentos. Los alimentos son una fuente renovable de energía, porque yo puedo ir mañana, sembrar unas papas y esas papas crecen, las consumo y me aportan energía química. ¿Se entiende este asunto? Y esa energía química se transforma en energía muscular y bueno, vamos por otro asunto. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿cuáles son las energías no renovables? Las energías no renovables son aquellas que no las puedo recuperar, que no las puedo renovar, valga la redundancia de la palabra. Un ejemplo clásico es el petróleo, ¿ya? Existen fuentes limitadas de petróleo y nosotros estamos acabando con todas esas fuentes de petróleo. Va a llegar el momento en el que ya no haya más petróleo y lamentablemente pues ese día va a colapsar el mercado como lo conocemos en la actualidad, porque ya no va a haber petróleo. El petróleo no solo se usa para los carros, la mayoría de los componentes que tenemos a nuestro alrededor son hechos con petróleo. Por ejemplo, desde la funda de plástico que ustedes utilizan para ir al mercado, los audífonos que llevan puestos, la calculadora que ustedes tienen al lado está hecha de plástico. Todo eso es a base de hidrocarburos y de petróleo, ¿sí? Entonces, eso tarde o temprano se va a acabar y nosotros tenemos que buscar otra manera de poder satisfacer nuestras necesidades de energía. Por ejemplo, existen varios proyectos para autos que trabajan en hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? Pues como ustedes saben, el agua está compuesta es H2O, ¿no es cierto? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, la hidrólisis trata de descomponer y sacar el hidrógeno del agua y dejar el oxígeno. El hidrógeno es un gas que tiene una alta combustión y pues eso lo podemos utilizar como se puede quemar y es incluso mejor que la gasolina porque recuerden que el sol tiene hidrógeno y helio en su núcleo, entonces tiene alta combustión y con eso podemos mover un automotor. Y es incluso más amigable para el ambiente porque consume el hidrógeno y ¿qué bota por el escape? Oxígeno, que es lo que nos hace falta, ¿no es cierto? Entonces, son proyectos que lamentablemente, pues, por ambiciones monetarias no se han llegado a concluir, pero esperemos que demos una luz verde para nuestro planeta y pues después podamos conseguir este tipo de proyectos. Continuamos. La energía puede tener distintas transformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una represa hidroeléctrica que aquí tengo energía potencial, el agua, ¿no es cierto? El agua, cuando la suelto, pone en movimiento una bobina, que sería aquí, que aquí dentro está una bobina en un electroimán que genera electricidad. El agua primero se pone en movimiento y se transforma en energía cinética. Esta, a través de la turbina, de la bobina o el electroimán, ¿qué produce? Se transforma en energía eléctrica. Viaja por los cables de distribución eléctrica, llega hasta nuestros hogares y en nuestros hogares nosotros lo transformamos en energía térmica, en energía luminosa, en energía mecánica, en energía radiactiva. Por ejemplo, ¿cómo lo transformamos en energía radiactiva? El Wi-Fi que ustedes tienen en su casa se emite con radiación, ¿no? Espero que lo sepan. ¿Ya? Tiene altas dosis de radiación moderadas. No es que se van a morir, pero sí afectan a su salud. Así que sí es preferible que si ustedes tienen un aparato de Wi-Fi, esté fuera de sus dormitorios, ¿sí? Bueno, eso con la transformación de la energía. La energía puede sufrir múltiples transformaciones. Nosotros somos el ejemplo más básico. Nosotros cuando consumimos alimentos, consumimos estos a través de una transformación de energía química. Y esa energía química se puede
transformar en energía mecánica, que nosotros la manifestamos a través de energía muscular en nuestras extremidades o nuestros músculos, valga la redundancia. ¿Sí? Continuamos, por favor. Eso en cuanto a la energía. Por favor, yo voy a poner estas diapositivas para que puedan hacer un resumen de lo que es la energía y cómo se manifiesta. Vamos a continuar. Vamos a hablar o hacer la introducción de lo que es el trabajo. El trabajo no es como nosotros pensamos en física, trata de expresar la energía que se necesita para desarrollar un movimiento. Ahora, no es que yo me voy al colegio y voy a estar trabajando ahí. No es que el profesor me mandó y me mandó a hacer un trabajo. No lo definimos en ese aspecto. Dice, en física, el trabajo se emplea para denominar una magnitud física escalar, cuyo significado no coincide siempre con el lenguaje común. En física, realizar un trabajo significa ejercer una fuerza sobre un cuerpo con un desplazamiento en su punto de aplicación. Ahora, vamos a ver. Dicho de otra manera, yo para mover un cuerpo de un lugar a otro, necesito aplicar una fuerza, ¿no es cierto? Esa fuerza para mover una distancia se conoce como trabajo. Esa es la definición más básica, ¿sí? La fuerza, ¿en qué viene expresada? La fuerza viene expresada en newtons, recuérdenlo ustedes. Y la distancia, ¿en qué viene expresada? En metro. Entonces, si yo multiplico newton por metro, voy a obtener la unidad del trabajo que se denomina julio, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, como yo les dije, para yo saber lo que es el trabajo, pues para poder mover esta caja de un punto A a un punto B necesito aplicar una fuerza. Y la fuerza necesaria para mover esta caja del punto A al punto B una distancia determinada se conoce como trabajo. ¿Se entendió? Ya vamos a ver la fórmula. Ahora, bueno, ¿qué me trata de explicar este ejemplo? Este ejemplo me dice que el trabajo en este caso es nulo. ¿Por qué? Porque si yo trato de empujar la pared, a menos de que tenga superpoderes o a menos de que sea extremadamente fuerte, no la voy a mover. Y al no producirse movimiento, lamentablemente, pues el trabajo no va a existir. Por más fuerza que yo haga o por más que me desgaste tratando de mover esa pared, si no existe movimiento, pues el trabajo va a ser nulo. ¿Se entendió? ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es mover la pared. ¿Pude mover la pared? No. En ese caso, pues el trabajo va a ser nulo, porque no hubo una distancia que recorrió esa pared. ¿Se entendió? Vamos. También me dice que cuando la fuerza es perpendicular, el trabajo que voy a realizar también va a ser nulo. Ya les voy a explicar por qué. Quizás acá lo entendamos mejor. Esta es la fórmula del trabajo. Vamos a ver. El trabajo viene expresado por la letra W, ¿sí? Trabajo es igual a la fuerza que yo realizo. Aquí a distancia la está nombrando con R. Nosotros la podemos nombrar con R o con X también, que la venimos trabajando nosotros en el curso, ¿ya? Fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque la fuerza no siempre se aplica en forma horizontal. También puede aplicarse con un ángulo. ¿Se entiende? Entonces, la fuerza no siempre va a jalar para acá. No siempre va a jalar en forma horizontal. También puede jalar en forma negativa. Puede jalar incluso hacia arriba o hacia abajo. ¿Se entendió? Y dependiendo de hacia dónde jale, vamos a ver cómo es el trabajo. Ahora, lo que yo les decía, la unidad principal de trabajo se conoce con el nombre de julio. ¿No tenemos ningún julio en el curso? No. Así que no hay quien se ofenda por el julio. Ahora, ¿qué es el julio? El julio viene expresado, como ya les dije, la fuerza se mide en newtons y la distancia se mide en metros. Cuando yo multiplico newton por metro, pues lo que me va a dar como resultado es un julio. ¿Se entendió? Si yo multiplico newton por metro, me va a dar como resultado un julio.
¿Queda claro esto? Continuamos. ¿O me estoy olvidando de algún, Julio? Ya creo. Bueno, mi memoria es frágil. Vamos. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, vamos al siguiente. Este de aquí. Miren, cuando la fuerza jala para acá de forma horizontal, ¿en cuántos grados estoy? Estoy en 0 grados, ¿no es cierto? El coseno de 0 grados es 1. Entonces quedaría fuerza por distancia, por el coseno del ángulo que sería 1, que no cambiaría. ¿Ya? Ahora, cuando está entre 90 y 0 grados, pues yo multiplico por el coseno del ángulo. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo, porque sí va a tener un valor. Ahora, cuando jalo para arriba, ¿recuerdan cuando ustedes les dije que la caja la vamos a jalar para arriba? 90 grados. ¿El coseno de 90 grados cuánto es? 0, ¿no es cierto? Entonces, 0 por lo que sea, se me va a hacer 0. Por lo tanto, el trabajo es nulo. Por eso yo les decía en ese caso, ya lo vamos a ver después, cuando jalamos hacia arriba la caja, lamentablemente el trabajo va a ser nulo. Yo no estoy haciendo ningún trabajo o no se está aplicando ningún trabajo sobre este cuerpo. Muy bien. Jóvenes, lamentablemente pues ya se nos va acabando el tiempo. Hasta esta diapositiva de aquí les voy a dejar para que pasemos al cuaderno de materia y sería simplemente eso por esta clase. La próxima semana desarrollamos los ejercicios que tienen que ver con respecto a trabajo. ¿Quedamos claros? Agradezco su presencia. Ya les pondré en la red social de Classroom todos los materiales necesarios, incluido el video de esta clase, las diapositivas y pues como no tenemos tarea, pues no habrá un adjunto archivo de tarea. ¿Quedamos claros con eso? De mi parte, pues agradecerles por su presencia. Eso sería todo y nos vemos conmigo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego. Gusto. Gracias. Nos vemos. Gracias.